Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos una vez más aquí a Radio Estela Maris y también, por supuesto, a través de los canales digitales de la Delegación para las Comunicaciones del Obispado de Valparaíso y su extensa red social. Vamos a conversar de algo muy importante que nos convoca en este Pastoreando la Actualidad de esta oportunidad, donde vamos a conversar en el proceso de beatificación y canonización de los santos. A propósito, por cierto, de la reciente noticia, y además que estaba con nosotros varias semanas acá en nuestra región de Valparaíso, quien próximamente va en el camino a ser santo, el beato Carlos Acutis. Para eso hemos querido invitar, primero que todo, a Padre Sebastián Vázquez, ¿no es cierto?, que nos acompaña de la Delegación de las Comunicaciones. ¿Cómo estás, Padre? Muy bien, Hans, muy bien. Y muy contento también de poder tener este tema tan importante para nosotros como iglesia y tan necesario para poder formarnos y para poder conocer también la labor que hace el Tribunal Diocesano acá en Valparaíso. Nos han preguntado mucho, ¿no es cierto?, a través de correo electrónico, en las redes sociales, ¿no es cierto? Es. Aquí en la radio. Oye, ¿cómo es eso? ¿Cuál es el proceso? Justamente es lo que queremos abordar hoy día. Y para conocerlo en detalle, hemos querido invitar a Padre Claudio Ortiz, quien es vicario judicial de la Diócesis de Valparaíso, y también, por supuesto, está con nosotros a la señorita Cecilia Díaz Pinilla, quien es notario de la Diócesis de Valparaíso. ¿Cómo están? Bienvenidos, Padre Claudio. Bienvenidos. Cecilia. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad de poder compartir y indudablemente conversar sobre este tema. Dando un poquito de contexto, Padre Sebastián, el derecho canónico que nos rige le entrega a la Iglesia las herramientas para canonizar, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los pasos, ¿no es cierto? Que queremos conocer un poquito de eso, que además es un tema principalmente entre sacerdotes que conocen con profundidad, así que por favor le entrego la pelota ahí. No sé si todos los sacerdotes conozcan en profundidad este tema. Bueno, el padre es profesor ahí de Derecho Canónico del seminario y entonces él nos va a dar la clase, universidad, ¿no? Claro. Bueno, por eso lo invitamos a él, pero sobre todo también porque por supuesto. Es necesario hoy día también poder maravillarnos un poco con lo que el Señor hace, y yo creo que el derecho canónico tiene también esa labor de ayudarnos a poder seguir los caminos para conocer también la voluntad del Señor y para discernir en la Iglesia. Y los procesos en el fondo de distinto tipo, ¿no? Algunos quizás más complejos y otros más también de un carácter también súper espiritual, como los de beatificación o canonización, también nos van dilucidando el camino para poder encontrarnos con el Señor como Iglesia al final del día. Entonces, la alegría de poder compartir y conocer eso, Padre Claudio, es muy necesaria. Y por eso, como decía Hans, ¿cuáles son estos pasos que la Iglesia propone o los estándares que el derecho canónico entrega para poder encauzar esta realidad? A ser, ¿no es cierto? Sí, esta realidad de algunas personas que en la Iglesia van haciendo el bien y que después de partido a la casa del Padre siguen haciéndolo. Claro. Bueno, sin duda alguna, gracias por la oportunidad. Yo creo que lo primero que hay que considerar que todos estamos llamados a la santidad. La vocación propiamente cristiana, el seguimiento de Jesucristo, es un llamado a la santidad. Ahora, dentro de todos nosotros que estamos llamados a la santidad, hay algunos que realizan prodigios particulares o especiales, y en ese proceso, indudablemente, la Iglesia los pone como modelo, ejemplo de virtudes, y también posteriormente como intercesores ante Dios de una súplica. ¿Y por qué lo hace la Iglesia? Fundamentalmente por nuestra forma de ser como seres humanos, que necesitamos de modelos, de ejemplos. Ciertamente Dios es nuestro modelo, pero vemos que hay personas que de una manera particular han vivido esta entrega y esta consagración a Dios. Por eso la Iglesia se permite decir o declarar que algunas personas son santas y que interceden por nosotros ante Dios. Entonces, Dios es nuestro ideal, pero indudablemente en este caminar hay algunas personas que realizan este proceso de intercesión. ¿Hay pasos, Padre, para llegar a esa santidad? Justamente, hay pasos. Ahora, el derecho canónico da la libertad, pero la verdad que las causas de canonización tienen su propia regulación, ¿ya? Tienen sus propios documentos que van indicando qué pasos hay que ir dando precisamente para alcanzar esta categoría de santidad. Hay muchos que están en este proceso, ¿ya? Hay muchas personas en el fondo, claro, que se presentan los casos. Claro. Se presentan indudablemente. Aquí en Chile tenemos algunos bastante conocidos. La última normativa que salió con respecto a esto fue el 2007 en el documento Santorum Mater, que ahí la Iglesia reguló bastante
cómo tienen que ser estos procesos. Entonces, indudablemente, los 4 pasos que se van dando es virtudes heroicas o reconocimiento de las virtudes de una persona en particular, y después que se reconoce que vivió estas virtudes en un grado excepcional, ¿ya? Porque indudablemente todos nosotros que somos creyentes vivimos las virtudes, Sí, claro. ¿ya? Pero aquí se da un caso particular en estas personas, pasa a ser venerable. Que está ¿ya? por sobre, ¿no es cierto? Claro, Lo y normal, ya yo en creo. esa categoría de venerable se pide indudablemente por la persona que interceda o que se pone como ejemplo para todos nosotros. Y luego, para ir pasando a la categoría de beato, digámoslo así, y después de santo, se necesita necesariamente un milagro. Tiene que haber un O sea, en el fondo igual el salto, o digo yo, como el espacio desde tener virtudes heroicas a la beatitud y en el fondo, Canonización. la canonización implica en el fondo hay una intercesión. Sí, claro. Perdón, la ignorancia, y a lo mejor represento la pregunta de muchas auditoras y auditores, o quienes nos están viendo, ¿no es cierto?, a través de nuestras redes sociales del Obispado de Valparaíso y redes Estela Maris. ¿Hay un tiempo determinado? Porque supongamos que ocurren los milagros, ¿no es cierto?, y la revisión de cada uno de los temas y puntos importantes de esa personalidad destacable para postular o para ser, ¿no es cierto?, beatificable. ¿Hay un tiempo mínimo? No, Si pasa todo eso en un año, ¿puede ser en un año? Sí, puede ser en un año, pero lo que pasa es que los procesos son largos. De investigación en el Claro, fondo. sobre todo, por Perfecto. ejemplo... Nunca va a ser tan corto, digamos. No, Ya. en el caso de Juan Pablo II, sí, pues fue bastante rápido. Ya, y hay otras causas de santos que también han sido Como más ágiles, rápidas, digamos. claro. Ya. Tal vez porque el milagro es muy patente. Muy Claro, evidente. En el fondo. Sí, Y todos claro. lo atestiguan y sale No, como todo. indudablemente. Y Pero- va a depender mucho de eso. Y la experiencia de nuestro tribunal, por ejemplo, señora Cecilia, con respecto justamente a la atención de proceso, claro, son casos que llegan mínimamente. Los Claro, casos. o sea, no es tan, o sea, no es de todos los días, digamos Claro. así. Porque cuando se presenta ya el señor obispo, ¿cierto?, entrega al tribunal todo el cotejo, digamos, para poder ser investigado. Hay que nombrar un tribunal donde hay un juez, ¿cierto? Hay un... Dependiendo de cómo sea también, hay médicos también que participan de ese proceso. Bueno, el notario que tiene que estar ahí, porque cada sesión, porque una vez que se constituye el tribunal, ¿cierto?, para este caso, hay sesiones. Se ponen de acuerdo, ¿verdad? Y tienen una vez a la semana, cada 15 días, en fin, lo que sea. Entonces, cada vez que hay una sesión, la notario tiene que hacer un acta de todo lo que se hizo. Y ahí se conversa también primero y se van también, bueno, ahí viene el proceso, que es donde hay citaciones, Claro, entrevistas, los, se llama testigos, ¿cierto?, que hay que citar y todo eso para poder ir armando todo este legajo, digamos, de Como una todo lo carpeta que... investigativa. Claro, Exactamente. porque donde se supone que fue el milagro, tiene que hacerse la investigación. Ah, perfecto. ¿Ya? Entonces a nosotros en algunos casos nos ha tocado hacer ese proceso de investigación del milagro. Y como dice la señorita Cecilia, se nombra una comisión para que investigue el milagro. Eso le vamos a preguntar. ¿Quiénes hacen Sí. esa investigación? La investigación, si es un milagro de una sanación, indudablemente hay que recurrir a médicos. Y en línea de principio deben ser 3 médicos. Para comprobar que es imposible que fuera a través de la Claro. medicina Exacto. y solo que un milagro podría provocarlo, ¿no? Justamente, especialista en el milagro que se está investigando. Perfecto. ¿Ya? A nosotros aquí nos ha tocado algunos casos y lo llamativo de esto, claro, nosotros lo miramos desde la perspectiva de la fe, Claro. pero a veces los médicos no tienen esa fe. Entonces eso ayuda mucho a que en algún momento ellos puedan reconocer y decir, mira, aquí no hay explicación médica. Por un lado, quizás es mejor eso, Padre Sebastián, porque a lo mejor si el médico lo mira ya sin los lentes de la fe, ¿no es cierto? Decir, sabes que esta cuestión es imposible que haya pasado desde el punto de vista médico. Sí, claro. Y la única alternativa es que esto sea un milagro. Claro. Y desde ese punto de vista es mejor, porque si que él lo mirara con ojos de la fe, a lo mejor tendría una intención, digamos, para que eso suceda, pero si lo mira con distancia, es más milagro todavía. ¿Sí se entiende? Y sobre todo si desde el ojo del especialista, al final del día, el informe, porque esto es parte de la carpeta investigativa, o sea, Claro. es una opinión más que va validando de alguna manera como esta investigación, y el informe también es mucho más objetivo ahí. Claro, por lo Claro. mismo, por ejemplo, hay situaciones. Nosotros, el tribunal trabajó el caso del padre
Hurtado, ¿no? Sí. Uno de los Es de, uno de- de los- milagro. de canonización o beato. Fue canonización acá, sí, aquí. Hace Otra 8 pregunta años atrás. de auditor o auditora. ¿Cuál es la diferencia entre canonización y beatificación? Ya, beatificación, que es el paso anterior. Después de venerable pasa a beato, con un milagro. Perfecto. Y Un milagro comprobado. Sí. con un milagro comprobado, reconocido por la iglesia como un milagro. Como tal, digamos. En ese Y- sentido, perdón padre, los milagros que hacen que las personas entren en este proceso de santidad reconocida como la beatificación, por ejemplo, ¿siempre son muchos de sanación regularmente Sí. o hay de otros Lo tipos que nos también? ha tocado a Ah, ya. nosotros, por Ha lo sido de menos, son sanación. de sanación de Sí. enfermedades. Ya. ¿Ya? Alguien que tuvo una parálisis y después ya no tiene nada, un cáncer. cáncer. Y que Ahora, inexplicablemente, médicamente. claro, lo que podría ser, pasa ¿no? que yo, por la oportunidad que me ha tocado trabajar en esto, ahora con los medios que hay para investigar, indudablemente hay muchas situaciones en que a lo mejor antes un cáncer era visto como milagro, pero hoy con todos los medios se va avanzando la medicina y se va dando cuenta que de repente un cáncer puede desaparecer, volver a aparecer. Entonces por eso es importante el juicio de los médicos para detectar qué tipo de cáncer. Desde ese punto hoy día es más difícil, porque el Claro. milagro tiene que ser muy milagro para que sea milagro. ¿no? Porque Sí, así claro. entre nosotros, a nosotros nos ha tocado investigar 3 casos, ya manteniendo la reserva de las situaciones, Ujú. indudablemente que no han prosperado, Ya. Claro. ya por lo Por lo mismo, mismo. por esta situación, porque tal vez en un momento se vio como milagro, pero Hoy día la medicina la tiene medicina respuesta. hoy va dando Entonces, explicación. eso es lo que pasa. Claro. ¿Ya? Por eso el juicio de los médicos es muy importante y se recurre a este tipo de investigación, y además que ellos son muy responsables en su diagnóstico. Sí, claro. Entonces, en ese sentido, ellos cumplen con las expectativas que también la iglesia espera para decir esto realmente es un milagro, esto es una sanación que se puede dar en el tiempo, que es predecible, que pueda suceder, por lo tanto no califica dentro del rango de milagro. Estamos conversando junto a ustedes en Radio Estela Maris y a través de nuestras redes sociales, especialmente junto a la Delegación para las Comunicaciones. Tenemos a su representante y director acá, el padre Sebastián Vázquez, y compartiendo junto a ustedes en esta semana del Pastoreando la Actualidad, conversando sobre un motivo de alegría, ¿no es cierto?, para el mundo católico, que es tener un nuevo santo y que ya se está encaminado el beato Carlo Acutis. Estamos conversando con el padre Claudio Ortiz, quien es vicario judicial de la diócesis de Valparaíso, y también Cecilia Díaz Pinilla, notario de la diócesis de Valparaíso. Hablábamos delante, padre Sebastián, sobre la importancia, ¿no es cierto?, de cumplir todos los pasos, y esa investigación Claro. exhaustiva demuestre que fehacientemente es un milagro, pasando todas las vallas médicas, digamos, Sí, que claro. hoy día es difícil. Y los procesos concretos que el derecho canónico también impone, en Claro. el fondo, porque igual el derecho implica pasos que son los que aseguran de alguna manera la seriedad del proceso en El ese proceso sentido. de sí. Y ahí, Ujú. perdón, Jan, termina. Sí, Es que, a lo que quiero llegar es que es tan importante esto, porque de pronto la gente que nos está viendo o escuchando dirá, ya, pero ¿por qué están hablando tanto de Carlos Acutis? Es porque va a llegar un nuevo santo, ¿no es cierto? Vamos a tener un nuevo santo, y la verdad es que esto no pasa toda la semana. Claro. Es una cuestión súper Sí. Claro. especial, digamos, reconocer los milagros, y por eso tanta profundidad para poder revisar cada uno de los casos, padre Sebastián. Sí, ahora, y yo creo que para la iglesia siempre es una alegría poder tener el testimonio al final. Yo creo que es como en nuestra familia, o sea, cuando en nuestra familia a alguien le pasa algo bonito o hace algo bien, un logro, por ejemplo, no sé, por personal o profesional, todos nos alegramos. O sea, terminó la carrera, ya, bacán, nos alegramos todos. Y yo creo que un poco la santidad tiene que ver con eso, ¿no? Sí. Como que el proceso que la iglesia en el fondo establezca de que un beato en el fondo pase a ser santo es una alegría pastoral para todos nosotros. Y alguien de una Sí, vida tan por corta, supuesto. además, padre Sebastián, que no es menor. Sí, Claro. Que una joven. persona que tenía 15 50, años. 60, 80 años y fue un sacerdote de larga vida. No, No. es un joven Un joven. con una vida corta, ¿no es cierto? Sí, po. Y tan iluminado que hoy día llega al punto que se están estudiando sus milagros para que sea Justamente. santo. Mira, nosotros tuvimos la oportunidad, de tener la reliquia de Carlos Acutis, la llevamos a los colegios, a distintas instituciones, y precisamente por ser un joven como ellos, dedicado a las redes sociales, Inspira, que a lo se mejor, mueve. ¿no? Y claro, tú veías los niños, los mismos jóvenes, cómo se preocuparon de conocer un poquito de la vida de Carlos Acutis, y en el momento de la reliquia también la actitud de acercarse y rezar, pedir, y indudablemente se propone como modelo para estos jóvenes, para los jóvenes de hoy.
Es de Porque- Italia, ¿no, padre? Sí. Sí. Y está, bueno, yo tuve la oportunidad el año pasado de estar ahí en Asís con Carlo Acutis, porque está en una iglesia, está su cuerpo como en una especie como de cápsula de vidrio. Entonces tú lo puedes visitar y está como durmiendo y claro, en el fondo es joven, es un niño de 15 años y a uno lo maravilla en el fondo el hecho de saber que, como decía el padre al principio, el llamado a la santidad crece de forma libre en nuestros corazones y el Señor le inspira a la edad que sea. Exacto. Y lo bonito en el fondo del derecho canónico, para volver al tema, tiene que ver también con que nos va ayudando justamente a encontrar ese camino. Claro. Y ahí, lo que hablaba recién con respecto al Tribunal Cecilia, cada proceso es especial, cada Exacto. proceso en el fondo implica en el fondo un grupo de personas especialistas que vayan canalizándolo. Y en ese sentido ahí, quiero preguntarle en qué consisten, estos procesos de investigación para poder también determinar la idoneidad del candidato. O sea, qué cosas hacen que de repente se nos caiga, como decía el padre, un candidato que uno dice, mira, podría ser, pero Esto lo he hecho por claro. A ver. ¿Cómo? Bueno, se supone que hay un postulador, ¿cierto?, que presenta todo esto, presentando todo lo que, como dije en principio, el cotejo de todo lo que de la vida del que está presentando, ¿cierto? Y el señor obispo envía o presenta también esto al tribunal para que nombrar quienes van a investigar. Y hay un proceso en la cual, cierto, se juntan, como dije, hay sesiones, se citan a los testigos que presentan los postuladores, cierto, y esto se va tomando las declaraciones, vamos viendo, después de la sesión siguiente se va estudiando qué pasó, qué no pasó, se cita a otro médico para que también vaya viendo ahí qué es lo que, si vamos bien, Es súper dependiendo de... minucioso Es un trabajo súper minucioso. Esa misma complejidad, detallista. a lo mejor que está explicando Cecilia y que decía padre delante, es la que hace que no tengamos un santo todas las semanas, digamos. Claro. No, por eso. No, además que Pasan años, ¿no es cierto? Claro. en ese proceso, por ejemplo, se investigan todos los escritos. Todo. Todo lo que tú hayas escrito se investiga, de manera que no haya nada que en algún momento pueda ser causa de decir, mire, esta persona escribió. Por eso, mucho cuidado todos los que están acá y los que no escuchan, los que escriben en las redes sociales y todo, porque después puede ser usado en su contra. Le pasa a Claro. muchos candidatos políticos. Claro, por lo mismo. ¿No es cierto? Así Después que son electos y el mismo día de la elección la Aparece. oposición o el socialismo dice, oye, pero él dijo tal día Claro. Para los muy futuros feas, candidatos. en la a la- iglesia Sí. ocurre lo mismo, Claro, se todo lo que uno hace estudia queda ahí todo, plasmado. sobre todo hoy con las redes sociales. Entonces, yo tenía un profesor que nos daba causa de los santos y nos decía, eliminen todo, eliminen todo. Si quieren ser santos, de aquí para allá Eliminen eliminen todo, todo lo que claro. han dicho y hecho. Después Todo se registro. pregunta a la gente, ya, cómo era tu conducta, ya, por eso, como decía el padre Sebastián, es un proceso muy minucioso. La iglesia no se va a arriesgar a proponer a alguien que después pueda aparecer una situación controversial O y en que duda. indudablemente eche por tierra Claro. todo este proceso, ¿ya? Entonces, hay que ir viendo todas esas etapas, cómo fue cuando niño, como adulto, las relaciones con las personas. Se pregunta a otras personas que a lo mejor de referencia conocieron a ese candidato o candidata. Entonces, hay todo un trabajo previo investigativo. Y en ese trabajo previo investigativo, ¿cuáles son las principales dificultades, Cecilia, que se enfrentan, ¿no es cierto?, en esta investigación? Ustedes como tribunal. Sí. Claro, porque se han visto, me imagino, muchas Sí, veces. no, sí. Bueno, una de las dificultades también lo que estábamos viendo es también cuando se inicia todo esto, ¿cierto? El tribunal cita y a veces las personas no pueden venir, o también nos trunca de que, como dijo el padre anteriormente, ¿cierto?, que a veces la persona se nos puede morir. Ya, claro. la que le estamos, que está, digamos, estábamos viendo el asunto que puede ser un milagro y o de repente los médicos también tienen sus tiempos y a veces tampoco pueden seguir, entonces hay que estar nombrando otra persona también para poder seguir con esto y cuesta. Todo eso dilata un los poco. Dilata, el y proceso. eso no a veces tiene un tiempo- tampoco quieren dar su declaración. También. Por ejemplo, nos llegó hace poco de otro país que teníamos que, precisamente en una causa, a consultar o entrevistar a unos testigos y los ubicamos, pero uno de ellos no quiso No quiso. dar su testimonio. ¿Ya? Entonces, indudablemente a veces Pasa la también. Claro, gente, pasa eso, que entonces Se eso atrasa va, todo. Claro. Claro. dilatando todo. O la gente da una versión, otros dan otra versión, entonces Es que- ahí hay que ir buscando un justo equilibrio.
Por eso también, mira, otra de las cosas que se hace en estos procesos es ir a ver la tumba de la persona. Porque si la tumba tiene gracias por favor concedido, ya queda descartado. Porque no se le puede dar el rango de santo o de beato antes de tiempo. Perfecto. Eso es. Ya. Por eso hay que ser muy cuidadoso con Cuidadoso. la piedad que de repente va surgiendo en torno a estas personas. Que porque, por ejemplo, la gente igual es súper expresiva. Claro. Y desde jugadores de fútbol hasta cantantes, la gente, no sé, pienso en Argentina que hay como animitas Sí, con respecto a claro. una cantante, por ejemplo, Gilda, que es como súper Sí, claro. famosa, y la gente le prende vela. Sí, casi o Maradona. O Maradona. O un cantante también de cumbia o cosas así, o la Beatita de no sé dónde, que Sí. le ponen esos nombres, o la animita tanto de un atropellado, Sí. que no sé qué. Listo, santo. Así lo dice. Claro. Claro, La gente entonces- popularmente lo dice. Entonces, Sí. Pero eso no es digamos. una situación que la iglesia dice, a ver, aquí detengámonos un poco, Claro, investiguemos esto. porque hay que purificar un poco el proceso. Limpiar la baja del trigo. Claro. No, Por no, eso sí. que por eso hay el que tribunal ordenar. no pues nosotros no tramitamos, sino que se investiga. Esa es la palabra bien precisa. Claro, Se no es propiamente investiga. tarea nuestra, nos piden ese servicio y uno lo realiza, pero en el fondo los que llevan toda la causa son el postulador de la causa y el actor propio de la causa para llevar adelante todo el proceso. Qué maravilloso que esté pasando todo esto, Padre Sebastián. Antes que haga su pregunta, qué maravilloso que esté pasando esto, porque han pasado tantos años, la modernidad, la actualidad, ¿no es cierto? La internet, el año 2024, todo, hoy día como que todo es digital, Sí. pero esto no es digital, esto es algo análogo, esto es algo Sí, pues, de la vida real, entrevistas. que uno podría decir, no, eso era antes cuando habían santos, hoy día no, y todo lo contrario, ¿no es cierto? Que estemos enfrentándonos a un camino donde el mundo católico va a tener un nuevo santo, ¿no es cierto? Y de las características que un chico joven, de redes sociales, de Sí. todo eso, es como muy potente ver que en la actualidad estemos encaminados ya hacia un nuevo santo, Padre. Y lo bonito de eso también creo yo es que nos ayuda a entender que en la iglesia, si bien es cierto, hay cosas que podrían funcionar más rápido, la prudencia implica un proceso lento regularmente. Claro. Y yo creo que en este caso puntual, donde se investiga la vida de una persona, como decía Cecilia y el padre Claudio, nos van dando en el fondo la pauta para poder ir con una lupa también maravillándonos de las cosas que Dios va haciendo. Sí. Porque yo creo que por ahí más bien se puede dar una lectura a este trabajo que los tribunales regularmente hacen, de poder en el fondo ir evidenciando las maravillas del Señor en la vida de una persona puntualmente. Y claro, algunos llegarán al camino a la santidad con algún milagro, alguna cosa, y otros a lo mejor no, pero en el fondo fueron haciendo este trabajo investigativo que es tan importante para la vida de la Iglesia a través también del derecho canónico. Y en ese sentido, volviendo un poco ya la mirada a lo nuestro, como decía el padre Claudio, estamos teniendo la visita de la reliquia de Carlo Acuti en distintas parroquias, y la gente en el fondo está entusiasmada con esto. Nosotros como tribunal diocesano hemos tenido la responsabilidad de poder también tramitar, como decía el padre, algunas causas, algunos procesos, de hacer en este caso algunas investigaciones, Sí. ¿verdad? Puntualmente, eso. ¿Cómo es o cómo fue la experiencia, por ejemplo, de saber que una investigación que ustedes hicieron acá ayudó, por ejemplo, para la canonización del padre Hurtado? ¿Cómo fue para ustedes también eso? Bueno, yo yo en ese tiempo cuando se hizo yo no participé porque Ya. en ese tiempo estaba Sara Ya, Rodríguez, claro. que era la notario, pero algo yo estuve ayudando un poco y claro, una alegría tremenda porque esto venía de mucho tiempo, esto venía de Santiago, de otros lados también, y ahí estaba hasta que lo tramitaron acá, se hizo lo último acá y el día que salió fue pero todo aplaudiendo, fue, ¿cómo se llama? También estaba el señor obispo en ese momento, el señor Duarte, y todo el tribunal que participó de todo esto. Y ya. Y ahí, perdón, les diga que bueno, hasta se resuelve. Claro. Sí, pero antes de eso, ¿cierto? Se manda todo ¿Pero el le cotejo informa con- algo a usted o es como se enteraron por la prensa? No, como no, todo el resto? sí informa. Más bien el Sí. postulador Sí. Ah, perfecto. informa, oiga, Ah. salió favorable, gracias por el servicio realizado. Pero aunque no llegue al puerto final que uno espera, la verdad que cuando nos llega una petición, mire, hay que hacer esta investigación, y en el fondo, lo que tú decías, ¿no? Esto de maravillarse de cómo Dios va haciendo su obra. Y para los que estamos todos ahí, creyentes y no creyentes, indudablemente queda algo especial, Claro. ¿ya? Por lo que significa el proceso investigativo y por lo que
Dios realiza en las personas, independiente que se corrobore el milagro o no, pero sin duda alguna, en todos los que estamos ahí hay un gozo y una alegría particular, porque sabemos lo delicado que significa el tema y las gracias que puede traer. Entonces, siempre que nos llega algo así, la verdad que los que hemos sido parte de esos procesos, es una satisfacción grande decir estamos cooperando con un granito de arena para esta hermosa obra. Padre Claudio Ortiz, la mirada, ¿no es cierto?, de los auditores que nos están escuchando por la radio, viendo a través de las cámaras, siempre uno se pregunta, bueno, ¿y cuáles son los milagros que se están estudiando? ¿Eso es público? ¿Se puede saber? ¿O... Sí, los de los milagros en general, sí. Ya. ¿Y los que se están Ahora, estudiando de Carlos Putin no se sabe todavía? No, sí, ya fue el último reconocido. El primero fue de un niño brasileño que tenía una deformación congénita y que se recuperó. Y el de ahora, ese no me acuerdo, el de ahora, para la causa de canonización. No, pero eso se hace público y en el momento del proceso. A ver, durante la investigación se trata de llevar con discreción, precisamente para no exponer a la persona. Ni dificultar la misma investigación. Claro, entonces se trata de llevar con discreción. Pero ya cuando uno ve que esto va avanzando, se va conociendo, porque ya es de conocimiento público, que a lo mejor esto ha ido avanzando y va a buen puerto. Que va tomando el peso necesario para constituirse como motivación, digamos, fundamental de llegar a ser de beato a santificación. Claro que sí. ¿Cuándo sería más o menos, Padre Sebastián, el tiempo de la santificación? ¿O falta si no me equivoco, en octubre, porque ya está ahora la fecha. este año. Sí, este año. No, si está la fecha. Sería más o menos pronto. De cuándo sería. Ahí nos confirmarán por interno. Perfecto. antes de que se nos vayan, porque ya se nos va el tiempo, Cecilia, ¿qué otras tareas, qué otros trabajos realiza el Tribunal Eclesiástico acá en nuestra diócesis de Valparaíso? Bueno, nosotros hacemos hartas cosas, pero lo principal no solamente el santo, tenemos otros más, pero lo principal son las nulidades de matrimonio por la iglesia. Perfecto. Eso es el fuerte, digamos, del tribunal mismo. Como digo, aparte de otras cosas, pero eso, en las nulidades. Entonces, ¿cada diócesis tiene un tribunal o diócesis que no tienen tribunal? La mayoría de las diócesis tiene tribunal. Ya, ahora, a contar del 8 de diciembre del año 2015, que el Papa reformó todo este asunto de los procesos matrimoniales, pidió que las parroquias, o sea, las diócesis podían elegir sus propios tribunales. Y hay varios que ya están en eso. Si alguna persona, algún auditor o alguien que nos está viendo, ¿no es cierto?, en imagen, necesita comunicarse con el Tribunal Eclesiástico, ¿lo puede hacer? Sí, por supuesto. Ahora, lamentablemente en estos momentos tenemos la central mala, está en reparación, pero sí puede venir personalmente al obispado, ¿cierto? En horario de 8:30 a 13 horas y después de 14 a 16 horas. Y lo mejor es que venga personalmente, porque así también lo conocemos, le explicamos cómo es el proceso, se le dan las indicaciones pertinentes. Entonces, muchas veces es bueno ese primer contacto. En persona, claro. Y en caso de cualquier cosa también está el email del tribunal, que es tribunal@obispadodevalparaíso.cl. Perfecto, repitámoslo. tribunal@obispadodevalparaíso.cl. Perfecto. Oiga, y hoy día en el fondo, que los tribunales, que asumo yo que, como decían ustedes, las causas de santos son trabajos de joyería específicos y muy ahí en el largo plazo. Pero también en el fondo la vida y el tiempo se les va en las nulidades, en la tramitación de las nulidades al final del día. Sí. Y ahí, claro, los tribunales están constituidos por equipos, sacerdotes, laicos, que especialistas en derecho canónico, pero también abogados que hacen este trabajo. Claro, hacen ese servicio. Sí, tenemos el vicario judicial, tenemos una gama de jueces, ¿ya? Claro. Que son en general sacerdotes y abogados que hacen de jueces. Después tenemos un grupo de abogados que trabaja con nosotros. La gran mayoría de ellos son abogados civiles con su título profesional. Y indudablemente también tenemos notarios, auditores que trabajan con nosotros. En estos momentos estamos trabajando en el tribunal alrededor de 19 personas ya, para llevar las causas. Claro. Sí, pues harto. Y numéricamente, para no entrar en cosas específicas, las causas, ¿llegarán cuántas causas al año de nulidad? 20, 25, sí, más o menos. Sí. Ahora, pregunta mucha más gente. Lo que pasa es que hay gente que al final no se anima a iniciar el proceso, claro, por
todo lo que implica indudablemente un proceso que a veces es muy largo o dependiendo de la causa, o otras veces porque se les dice que no hay causa para llevar adelante un proceso. Porque nosotros en ese sentido somos muy claros. Por eso es fundamental una primera entrevista personal. Perfecto. Porque ahí uno lo orienta, le dice, mire, aquí hay razones para pensar en una nulidad, declaración de nulidad eclesiástica, o sabe que no, aquí no hay ninguna causa. Tiene que haber fundamento sólido, digamos. Justamente. Entonces, por eso alrededor de 20-25 anual. Perfecto. Y tratamos de irlas resolviendo en el mismo año. Ahora el Papa propuso el proceso breve, que también eso agiliza mucho más una causa. Y eso en el fondo el proceso consiste en que lleguen otros actores, ¿por qué es más breve? Es más breve porque en primer lugar participan los dos, la parte actora y el demandado. En segundo lugar porque están de acuerdo en la causa que se introduce, que tiene que ser una causa muy clara con respecto a la motivación por la cual ellos contrajeron matrimonio. Entonces, si están los dos de acuerdo, si hay los testigos suficientes, el obispo decide. Ok. Entonces es muy rápido. Ya nosotros aquí en el tribunal ya lo hemos hecho en algunas causas y en 2 meses, 3 meses está listo. Ya está todo listo. Mire, sí. Es importante mantener entonces el diálogo con la expareja, las personas que nos escuchan, para que puedan tener también la gracia de hacer esto más breve, porque también creo que es bueno regularizar su situación ante el Señor y ante la Iglesia. Además que mucha gente lo pide precisamente porque ya tiene nuevas nupcias, quiere controlar el matrimonio, regularizar su situación por la Iglesia, y es un favor que en el fondo le estamos haciendo para acompañar estos procesos. Tal cual. Bueno, hemos revisado que hay harto trabajo que hacen, ¿no es cierto?, en el Tribunal Eclesiástico. Para eso hemos querido conversar hoy día con Padre Claudio Ortiz, vicario judicial de la Diócesis de Valparaíso, y también con Cecilia Díaz, quien es la notario de la Diócesis de Valparaíso. Les queremos dar las gracias a ambos por venir. Gracias, Padre Sebastián, una vez más. Como siempre, la radio, nuestra casa, para seguir ahí informando y conociendo la guía pastoral de la Diócesis. Así es, así que a cada una de las personas que nos está y nos ha escuchado y ha visto también a través de nuestras redes sociales y de la amplia red de medios de la Delegación de las Comunicaciones para el Obispado de Valparaíso, muchas gracias. Sigan en sintonía de Radio Estela Maris. Luego, pronto nos volvemos a encontrar para seguir pastoreando la actualidad. Que estén muy bien. Hasta pronto. Gracias. Adiós. Chao, chao. Gracias.